Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy he leído en alguna parte que el grupo Wagner se retira de Mali. El grupo Wagner es una compañía militar privada, ni más ni menos que la americana Blackwater. Esta compañía lleva desplegada en Mali más o menos desde 2023. Vamos a ver por qué razones. Mali, al igual que los demás países del Sahel, padece la acción de numerosos grupos terroristas o guerrilleros, o como los quieran llamar. Tiene sus sucursales locales del Estado Islámico, de Al-Qaeda, que son consideradas unánimemente organizaciones terroristas, que operan además de en Mali, en los países vecinos, Níger, Burkina Faso, etcétera, etcétera. Y aparte, Mali se enfrenta a un movimiento separatista de los Tuareg. Los Tuareg son bereberes, tradicionalmente nómadas del Sáhara, viven en Mali, también en Burkina, en Níger, en Argelia, en Libia. En Mali hay un movimiento tuareg fuerte que se opone al gobierno y que quiere crear allí su propio Estado. Tradicionalmente, Francia, la antigua potencia colonial, ha tenido fuerzas en Mali, se ha enfrentado a estos movimientos insurreccionales. Pero en 2022 las cosas cambiaron. Hubo un golpe de Estado en Mali, un golpe de Estado anti-francés, que acusaba a Francia de neocolonialismo y que rompió los acuerdos militares con Francia, incluso las relaciones diplomáticas. Y tras la partida de Francia, llamó en su auxilio al grupo Wagner para que le ayudase a poner al día los aparatos de seguridad del Estado y a enfrentarse a sus numerosos enemigos. Para hacernos una idea de la gravedad del problema, hemos de decir que, según estadísticas, en el Sahel se producen el 43% de las muertes por acción terrorista en todo el mundo. Claro que eso depende de lo que llamemos terrorismo. No creo que todo lo que pasa en Gaza, por ejemplo, se considere terrorismo en esta estadística. Digamos que cada año el terrorismo, la acción de los grupos yihadistas e independentistas causa varios miles de muertos en estos países. Curiosamente, Mali, Níger y Burkina Faso, en los tres se han producido fenómenos paralelos: golpes de Estado, llegada al poder de juntas militares. Estas juntas militares han roto con Francia, le han quitado al francés su condición de lengua oficial, se han acercado a Rusia, han pedido ayuda a los rusos para enfrentarse a sus graves problemas de seguridad. Estos tres países en la actualidad forman una confederación. O sea que esto que quiere la relación entre Burkina Faso, Mali y Níger es teóricamente la misma que entre tres de los cantones que forman la Federación Helvética, es decir, Suiza. Y en el futuro tienen la intención de convertirse en una federación, avanzar hacia una mayor integración política. Examinemos los acontecimientos
que tuvieron lugar el mes pasado en el norte de Mali, cerca de la frontera con Argelia, en una localidad llamada Tinsahuatín. Una columna militar, parece que de 24 vehículos, un tamaño aproximado de una compañía, un poco más de 100 hombres, entre hombres del grupo Wagner y soldados malienses. Avanzó hasta las proximidades de esta localidad y allí entabló combate con los rebeldes tuaregs. Durante el combate se levantó una tormenta de arena que jugaba a favor de los tuaregs. Los rusos y malienses se retiraron. Durante la retirada cayeron en una emboscada de los islamistas, de la rama local de Al-Qaeda. Sufrieron numerosas bajas, incluyendo un helicóptero de fabricación rusa que no está claro si fue averiado y se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso o directamente destruido. Las bajas pues varían mucho según los informes, pero no cabe duda de que hubo varias decenas de muertos entre rusos y malienses. El revés más grande que ha sufrido el grupo Wagner en toda la historia de sus actividades en África. Pues bueno, son cosas que pasan. Pero es aquí que un portavoz del Servicio de Inteligencia Militar ucraniano, el GRU, afirmó que esta victoria de los tuaregs había sido posible gracias a la información que les había suministrado el GRU. Un par de días después, el embajador de Ucrania en Dakar, en Senegal, publicó en su página de Facebook fotos de este combate de Tinsahuatín. También decía que esta victoria de los tuareg había sido posible pues gracias a la ayuda de la inteligencia ucraniana. Bien. Por supuesto, esto no podía quedar así. Tanto Mali como Níger rompieron relaciones diplomáticas con Ucrania. Hubo retirada de embajadores. En cuanto a Senegal, el presidente de Senegal o el ministro de Asuntos Exteriores, no recuerdo cuál de los dos, llamó a capítulo al embajador ucraniano y le instruyó sobre los límites que le imponían a sus actividades en redes sociales su condición de diplomático. Además, la Confederación del Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger presentó una protesta ante la ONU y pidió una condena de Ucrania, cosa que, por supuesto, no permitieron sus numerosos aliados y amigos. Posteriormente, otros informes de la prensa senegalesa, camerunesa, de países del África Occidental, pues han publicado ciertos detalles sobre esta implicación ucraniana. Los agentes ucranianos en el Sahel operan a partir de la embajada en Nuakchot, Mauritania. Tiene frontera con Mali. Y algunos activistas tuareg han viajado a Nuakchot y de allí a Kiev, donde han recibido instrucción en el manejo de drones.
De la misma manera, varios instructores ucranianos se han desplazado a Mali, donde han instruido sobre el terreno a las milicias tuareg en el manejo de drones. Estos drones ya han sido utilizados en varios ataques. Incluso uno de ellos ha caído en manos del ejército de Mali y, en efecto, lleva una inscripción en idioma ucraniano y también se han capturado documentos que no se especifican que también proceden de Ucrania. Yo no sé cuáles son los objetivos de Ucrania con estas actividades en el Sahel, pero yo, que vivo en África, podría decirle a Zelensky que su impopularidad ha aumentado muy notablemente, porque aquí el principal problema de la gente es el terrorismo. La gente está cansada de guerra y de terrorismo y no hay nada más impopular que maniobrar para subvertir o derribar un gobierno. Esta impopularidad de ningún modo afecta a los rusos, porque los rusos en el Sahel están al servicio de los respectivos gobiernos y los ayudan a consolidarse y a mantener el orden. En Senegal, por poner un caso, la opinión pública pide, hay una petición recurrente en la prensa senegalesa para que se cierre la embajada ucraniana en Dakar. El argumento es que Senegal es una isla de estabilidad en medio de un caos en los países vecinos y las actividades de los ucranianos podrían poner en peligro esta estabilidad tan preciada, tan valorada por Senegal. Una pregunta que se plantea también es los ucranianos que están en las últimas en su propio país, ¿cómo han podido encontrar los medios, los recursos para distraerlos en este momento tan crítico? Sobre esto hay opiniones en África. Mucha gente que dice que esto es un intercambio de favores entre Macron y Zelensky, que los franceses ayudan a los ucranianos en su propio país y los ucranianos ayudan a los franceses en el Sahel, lo que les evita implicarse directamente y aumentar su impopularidad, que ya de por sí es lo suficientemente grande. Esta es la misma opinión de Lavrov que ha comentado respecto a estas actividades de los ucranianos, que se hacen en colaboración con antiguos colonialistas. Es decir, una forma transparente de nombrar a los franceses. Otra opinión muy difundida en la opinión pública local es que después de haber sido campo de batalla entre las potencias europeas en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, durante la
Guerra Fría. Los africanos no tienen ninguna ganas de convertirse también en un campo de batalla periférico de ningún nuevo conflicto. Pero estas noticias sobre las andanzas de los ucranianos en África no se limitan a Mali ni al Sahel. Sin embargo, yo creo que esto es suficiente para este vídeo y de otros campos de batalla africanos entre Rusia y Ucrania. Hablaremos en un próximo vídeo. Si les ha gustado este vídeo, pues denle por favor al botón me gusta. Y si les apetece suscribirse, a mí me haría gran ilusión. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas.